Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un saludo cordial. Hoy vamos a desarrollar una conversación, una presentación que se ha denominado algunas directrices para la traducción y adaptación de los tests. Si bien ya hemos venido hablando de algunos elementos, me voy a permitir retomar algunas reflexiones o algunos conceptos que espero para ustedes sean de vital importancia, ¿no? Lo importante es que tengamos la posibilidad de poder repasar, poder entender, poder comprender todo lo que la ciencia ha venido formulando para los procesos de construcción, de adaptación y de traducción de los test psicológicos. Todos vemos la pantalla, espero, ¿no? Que sea así. Bueno, continuemos, iniciemos nuestra presentación del día de hoy. Bueno, como les decía, hace algunos días atrás, el ámbito de la psicometría ha tenido un enorme desarrollo, ¿no? Y estos desarrollos han llevado de una u otra manera a que los diferentes intereses relacionados con la traducción y adaptación de los tests se mejoren, ¿no? Es así que ahora los investigadores que están interesados en estos procesos pues tienen que utilizar diferentes estrategias, no solamente de tipo matemático o estadístico, sino también de tipo teórico para poder fortalecer y para poder hacer un buen proceso de adaptación, de construcción y de traducción de los tests. Específicamente podemos decir que han existido dos caminos en los cuales se han fortalecido los procesos de adaptación de test. Uno tiene que ver con los elementos netamente teóricos, en los cuales están incluidos los procesos también de construcción de teoría y concepto, y de la mano de esto, los elementos de metodologías aplicadas, es decir, de la mano de la matemática, los procesos estadísticos, en síntesis, todos aquellos procedimientos que son más analíticos racionales para el proceso de adaptación. Y en contraparte, se han venido desarrollando también intereses contextuales, ¿no? ¿A qué hace referencia el interés contextual? El interés contextual hace referencia a que necesitamos llevar y aterrizar la teoría en el contexto inmediato. Es decir, los test psicológicos tienen que responder a unos intereses actuales de un contexto particular, ¿sí? Entonces, es diferente hablar, por ejemplo, de adaptar un test de depresión en un contexto norteamericano a hablar de adaptar un test de depresión en un contexto colombiano, porque por obvias razones ya hay connotaciones culturales, lingüísticas, del contexto, de los ritos, de la cultura, que de una u otra manera van a impactar ese proceso de adaptación. Bueno, es poco probable asumir que podamos cumplir todos los estándares o mecanismos de adaptación cultural, pero ya estamos llamados en este proceso a tener en cuenta algunos de esos elementos, ¿no? A partir de esa perspectiva, a partir de esta pequeña reflexión, pues se han venido desarrollando en diferentes países y en diferentes modelos, ¿no? Que intentan mejorar la calidad o están pendientes de la calidad de la adaptación y construcción de los test, se han venido adaptando diferentes métodos o diferentes protocolos, ¿no? A continuación yo les quiero compartir y les quiero presentar un protocolo que, como les dije hace algunos días, es un protocolo que se ha construido en el ámbito de España, para Europa, pero se ha convertido indudablemente en en uno de los mejores modelos, en una de las mejores guías para que científicos, psicólogos o interesados en el tema de la psicometría puedan desarrollar buenas prácticas de adaptación y, por ende, de traducción de test psicológicos. Estos componentes que están presentados aquí en un gráfico general, pues tienen diferentes elementos y diferentes partes. Por una parte, responden a elementos, como les dije, procesos o procedimientos analíticos racionales, pero por otra parte también responden a elementos empíricos, a eso que yo les decía, a tratar de encontrar evidencias en el contexto de la realidad. Y esta parte es bien interesante, ¿no? Quiero en este momento resaltar lo siguiente. Cuando uno adapta una prueba psicológica, cuando uno lleva una prueba psicológica a un lugar determinado, con una población determinada, implícitamente está probando la estructura teórica desde la cual fue creado ese test psicológico, ¿sí? Es decir, estamos llevando al terreno de la práctica la teoría que está en los libros. Y esto es bien interesante, porque nos permite de una u otra manera recoger evidencia que nos va a dar cuenta si verdaderamente ese constructo o ese atributo que pretendemos medir realmente existe en el contexto de la realidad, ¿no? Y esto es muy importante que lo subrayemos. Ahora, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener si logramos seguir de manera adecuada o más apegados a este modelo de protocolo? Pues vamos a obtener
un test adaptado adecuadamente, ¿no? En realidad, en Colombia y en diferentes partes del mundo hay muchos tests adaptados, pero pues indudablemente algunos de ellos están mejores adaptados de acuerdo a algunos procedimientos que otros. Por eso siempre yo sugiero a los estudiantes, a los investigadores, a los que están intentando hacer sus estudios de investigación, que presten mucha atención a qué instrumento utilizan, sobre todo cuando se hace una investigación desde una perspectiva cuantitativa. Debemos garantizar indudablemente que el test que vamos a utilizar verdaderamente responda a la medida de ese atributo o ese constructo que queremos medir, ¿no? Porque indudablemente si no lo hacemos bien, pues vamos a tener dificultades posteriores en los procesos de interpretación, en los procesos de análisis, en los procesos de discusión y por obvias razones en el aporte que podemos dar desde la investigación al avance de la ciencia y a la respuesta de los problemas de los diferentes contextos en los cuales nos desarrollamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos generales que se han venido visualizando desde diferentes modelos, en este caso desde un modelo más español europeo? Pues primero, sugiere este protocolo que hay que prestar mucha atención a elementos legales, ¿no? En segundo lugar, a elementos referidos al constructo, a la teoría, elementos referidos al idioma, elementos referidos a la cultura, también prestar mucha atención a aquellos aspectos referidos a la medida, cómo se mide, cómo se obtiene esa medida, y elementos finalmente relacionados con el uso que se le va a dar a ese test que se pretende adaptar. Aquí en este cuadro, en esta tablita, se mira de manera más desarrollada los elementos generales que acabo de mencionar. Por ejemplo, se le llama categorías previas a aquellos elementos que incluyen el marco legal, el tema del diseño, el tema de la evaluación de constructo. También se le denomina categoría de desarrollo a aquellos aspectos que tienen que ver con adaptación lingüística, con adaptación cultural y con el estudio piloto. Y también se denomina elementos o categorías de confirmación a aquellos aspectos que tienen que ver con recogida de datos, equivalencia, fiabilidad y validación. De igual manera, se habla de unas categorías que se denominan aplicación a aquellos aspectos que tienen que ver con la administración o aplicación del instrumento. Elementos también o categorías que se refieren a la puntuación e interpretación para definir aquellos aspectos que tienen que ver con la interpretación de puntuaciones y con la comparabilidad. Y finalmente se habla de una categoría de documentación para aquellos elementos que tienen que ver con cambios entre las versiones y el uso correcto de los tests. Es decir, ese gráfico que acabé de presentar en la parte anterior se consolida en una serie de categorías y aspectos a analizar. Si ustedes comparan, esos marcos generales están aquí asentados en las categorías y obviamente corresponden también a los aspectos que se van a analizar. En síntesis, podemos decir que el objetivo general de este método, de este protocolo o de esta orientación o guía para poder hacer una adaptación de un test psicológico nos permite avanzar cuidadosamente en obtener un test final o un test adaptado que esté lo más cerca posible a la prueba original. Es decir, lograr un máximo nivel de equivalencia lingüística, o sea, a nivel del significado del constructo y la medida de ese constructo, pero además un máximo nivel de adaptación a la cultura, al concepto y a la métrica de la escala. Es decir, cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar aportan significativamente, quizás unas más que otras, al desarrollo de una buena adaptación. Por tanto, a todas estas categorías, a todos estos aspectos, hay que darles relevancia porque indudablemente hay que intentar cumplirlas de la mejor manera. Como les digo, es un esfuerzo, es un trabajo que hay que hacer y en la medida de las posibilidades hay que ajustarse a estos protocolos. Bueno, muy bien, entrando ya en materia, podemos decir que existen unas primeras directrices. Se llaman las directrices previas. Entonces vamos a empezar a trabajar cada una de estas categorías de la manera más sencilla posible, de la manera más clara que sea posible para el proceso de explicación, ¿vale? Entonces la primera categoría tiene que ver con la directriz previa, ¿sí? Y dentro de estas directrices previas hay unas recomendaciones. Estas recomendaciones, como su nombre lo indica, deben considerarse para tratar de lograr un buen proceso de adaptación dentro de una primera categoría que es las previas. Primero, entonces, antes de comenzar la adaptación hay que obtener los permisos. Yo les comentaba hace algunos días que debemos darnos la tarea de buscar la autorización del uso. Claramente hay que decir, cuando mandemos el mensaje a los autores que aparece indudablemente en el artículo de presentación de un test, tenemos que decirles
que el uso de esta prueba va a ser exclusivamente con fines investigativos y académicos, ¿no? Entonces, en este caso, a la mayoría de los autores que hemos trabajado en la construcción o adaptación de pruebas psicológicas o de test psicológicos, pues nos gusta que las personas los usen. Nos gustan que las personas los consideren y pues los utilicen para desarrollar sus procesos investigativos. Es muy raro que un autor les digan a ustedes, les responda que no les autoriza. Es muy, muy raro, a no ser que usted quiera hacer el proceso de adaptación con fines comerciales. Pues obviamente cada prueba tiene un derecho de autor y pues hay que respetar esa situación. En nuestro caso, indudablemente, no vamos a tener ningún problema porque pues tenemos que hacer el uso de la adaptación del test con fines netamente académicos, ¿no? La segunda parte es que debemos, indudablemente, antes de empezar a adaptar un test, tener claridad o mediana claridad frente a las implicaciones a nivel legal. De hecho, existe en Colombia unas directrices en cuanto al manejo de los procesos psicológicos, en cuanto a la parte de adaptación, de aplicación, en procesos investigativos, en el ámbito de la psicología, y por obvias razones, pues existe el Código Ético y Deontológico de la Psicología del 2006, la Ley 1090, que nos orienta un poco sobre qué hacer y qué no hacer. Entonces tenemos que tener medianamente claridad sobre las implicaciones. Bueno, no medianamente, tenemos que tener claridad sobre las implicaciones, ¿de acuerdo? También en este marco de sugerencias aparece una recomendación que hay que seleccionar muy bien el diseño y adaptación del test. Hay diferentes mecanismos. Hace algunas semanas atrás yo les planteaba a ustedes un camino para la adaptación, ¿no? De un test, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros retomar diferentes elementos en diferentes niveles. No los vamos a recordar porque pues, son extensos, fue motivo de una presentación anterior, pero sí hay que tener en cuenta de que en la medida en que tengamos claro el camino y los procedimientos a desarrollar para la adaptación exclusiva del test, pues vamos a tener un poco más de claridad y de mejores resultados. Como cuarta directriz previa, siempre se recomienda a los autores tener suficientes elementos y evidencias para denotar la calidad del constructo o del atributo que se pretende medir, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener también claridad sobre la pertinencia y el valor de ese atributo y constructo que queremos medir. Por ejemplo, si quiero adaptar una escala sobre un tema particular, tengo que determinar con argumentos claros y justificaciones precisas por qué. ¿Por qué voy a adaptar esa prueba al contexto en donde yo en este momento me estoy desempeñando? ¿Sí? ¿Qué beneficios a corto, a mediano y a largo plazo puede generar esta adaptación? ¿Y qué aportes genera este test, ¿no? En el desarrollo de ese constructo en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la psicología o en el ámbito de otras áreas más asumidas desde una perspectiva profesional? Entonces, yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, dentro de estas directrices previas, ¿sí? También se presenta la posibilidad de reconocer la importancia que tiene la traducción, ¿no? No voy a detenerme mucho en este aspecto, pues ya hemos venido hablando, pero sí decirles que en el ámbito de la traducción existen dos mecanismos reconocidos. No son los únicos, pero sí son los más utilizados, ¿sí? El primero de ellos se llama el back translation, a la traducción inversa, que, pues obviamente, como lo pueden ver aquí en este gráfico, se describe de manera más detallada, ¿no? Tú tienes tu versión en inglés, la traduce, obviamente, un equipo o un experto, se envía la traducción, ¿sí? Se obtiene una versión en español, se regresa nuevamente la traducción al inglés, o sea, se traduce del español al inglés, ¿sí? Y posteriormente esa versión al inglés, esa segunda versión al inglés, se vuelve a traducir al español, es decir, una traducción final. Como ustedes se dan cuenta, aquí operan tres traducciones que nos permiten obtener una versión en español final. ¿Qué es lo que se espera en este momento encontrar con la traducción final en la versión español? Que mantenga una equivalencia lingüística, semántica, ¿no? Y que los ajustes que se han logrado en este proceso, pues obviamente mantengan el valor y la calidad del atributo y constructo que vamos a medir. Esto es bien importante, ¿no? Este proceso de traducción es un proceso de traducción que genera altos costos, ¿no? Tiempos también, ¿no? Pero es uno de los mejores procedimientos utilizados para la traducción de test, ¿sí? Es una traducción, es un modelo de traducción que se desarrolló en Estados Unidos y es un modelo que utilizan muchísimo en estos ámbitos, en estos países norteamericanos, en estos países y regiones norteamericanas. ¿Listo? Bueno, muy bien. El segundo procedimiento es un procedimiento que se denomina el procedimiento iterativo de depuración,
iterativo de depuración, que obviamente implica una manera también aceptada, adecuada, con la participación por lo menos de 3 traducciones o de 3 traductores. Cuando hablamos de traducción, estamos hablando de expertos, ¿no? En el idioma al cual se va a traducir, del cual se va a traducir la escala, perdón. Entonces tenemos la versión original en inglés, hacemos obviamente acopio del trabajo de 3 traducciones o de 3 traductores, expertos en inglés en este caso, que presentan al equipo consultor, ¿sí? Que es el equipo de investigación en donde usted hace parte, presentan la traducción. Obviamente se sugiere que estos 3 traductores pues no se conozcan, sean ciegos, pareciegos, es decir, que no conozcan que hay otras versiones en proceso, y usted recibe la traducción y a partir de esta traducción usted puede de una u otra manera poder hacer un proceso de consolidación de una versión en español previo análisis de aquellos elementos lingüísticos, de aquellos elementos de adecuación práctica, elementos complementarios que pues indudablemente hay que sintonizar para obtener una buena y adecuada versión en español. Entonces son 2 modelos, 2 estrategias de traducción que tenemos a disposición y a consideración. ¿Listo? Muy bien. Ya vamos obviamente avanzando en los procesos y en las sugerencias y aparecen las directrices de desarrollo. Estas directrices de desarrollo, pues indudablemente ya nos ponen en la tarea de decir, bueno, vamos a iniciar a aplicar el test o vamos a preparar el test pues para su proceso ya de adaptación, ¿no? Entonces, lo primero que nos plantea la directrices de desarrollo es que tenemos que asegurar que cuando vayamos a desarrollar un proceso de validación de contenido, es decir, para revisar cada uno de los contenidos de los ítems, tengamos expertos cualificados. Entonces, aquí hace referencia ya a una validación de contenido a través de jueces expertos, ¿no? O de pares expertos, que deben prestar mucha atención a aquellos elementos lingüísticos, a aquellos elementos culturales que deben tenerse en cuenta para cada uno de los ítems que contienen o que componen esa prueba. En segundo lugar, debemos utilizar diseños y procedimientos racionales y apropiados para la adaptación, adecuación de la adaptación a la población a la cual va dirigida. Es decir, tenemos que dejar claridad previamente, antes de la adaptación, a qué población va dirigido este test, ¿sí? Si se mantiene la adaptación original a la población original que mencionaban los autores originales, o nosotros queremos hacer una adaptación a otro tipo de población. Por ejemplo, es muy típico encontrar un instrumento que está diseñado para niños, ¿sí? Y tú quieres adaptarlo a población adolescente. Eso implica, indudablemente, una serie de cambios, no solamente en los procesos de aplicación, sino indudablemente en la redacción de cada uno de los ítems. O viceversa, tienes un instrumento que está diseñado, construido para adolescentes y quieres adaptarlo a población infantil, a niños. Entonces, indudablemente, por obvias razones, esto implica un cambio fuerte, quizás adecuado, en la estructura de cada uno de los ítems o reactivos. Entonces, ¿en dónde se puede hacer ese procedimiento? Precisamente en estas fases de directrices de desarrollo, donde participan jueces expertos, ¿no? No es que queda a voluntad de uno decir yo quiero hacer este cambio y se me ocurrió cambiarlo, pero se quedó ahí. No, todo cambio que se proponga tiene que estar avalado y revisado por unos jueces expertos. Muy bien. Y el tercer elemento tiene que ver con el poder recoger información y evidencia que garanticen que el test está preparado para su aplicación. Es decir, hay instrucciones claras, se conoce el contenido de los ítems tienen significados equivalentes, son iguales, similares a la versión original. Es decir, que hayamos garantizado que existe una adecuada relación y coherencia, es decir, similitud entre la versión original y la versión que ya está traducida y está preparada para desarrollarse en el proceso de adaptación, ¿no? Esto es bien interesante. O sea, en la medida en que tú hayas hecho una buena traducción, hayas pasado por una buena valoración de jueces en el contenido de cada uno de los ítems y estos ítems estén ajustados y adecuados a la población objetivo, pues ya tienes preparadas las dinámicas ya previas y de desarrollo que debes tener en cuenta para un buen procedimiento adaptativo de un test psicológico, ¿sí? Por otra parte, debo garantizar que esos ítems tienen una clara escala de calificación, ¿no? Entonces, no se supone que debamos de una u otra manera copiar la escala original. Si la quieres aplicar, la puedes aplicar. Pero recuerda que tú, como
autor de la adaptación, puedes modificar la escala de respuesta. Yo no sugiero hacerlo, ¿no? Yo sugiero que se copie la misma escala de respuesta. Es decir, si es una escala de respuesta tipo Likert con 5 opciones de respuesta, pues implementa la misma escala original. Pero hay algunos autores, algunas personas que quieren adaptar las escalas que cambian las escalas de respuesta. Entonces, hago referencia a la forma en que se califica por parte de la persona a la cual se aplica. Entonces, uno lee el enunciado, lee el ítem o reactivo y automáticamente aparece la opción de respuesta. Esa opción de respuesta o escala de respuesta es la que debes tú tener obviamente ya claro en su aplicación. Puede ser la misma de la escala original o puede ser modificada de acuerdo a tus intereses investigativos, ¿no? Aquí, pues obviamente cuando hablemos un poco sobre escalas de respuesta, vamos a decir las ventajas y desventajas de cambiar o no cambiar esta opción, ¿no? Por otra parte, también debo tener evidencias previas, ¿sí? Para cómo se va a calificar, cómo se va a aplicar y cuáles son los elementos regulativos del proceso de aplicación. Es decir, si hay que preparar o no a los aplicadores, si hay que hacerles algún tipo de instrucción previa o si la escala es un poco más sencilla que no necesita ningún tipo de preparación para la aplicación. Por lo general, siempre se sugiere que se prepare a la población que va a aplicar esta escala, ¿no? Y por otra parte, les decía en este punto importantísimo que hay que tener la posibilidad, ¿no? Y hay que cumplir una etapa de prueba piloto, ¿no? Porque la prueba piloto, como bien lo mencionaba hace algunos días, es como una primera puesta a prueba de la forma definitiva de la adaptación, ¿no? Esta prueba piloto es bien relevante, ¿no? En algunos estudios se le da mucha más relevancia que en otros, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que la prueba piloto tiene que ser un objetivo o un proceso que no se puede evadir, que no se puede quitar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la prueba piloto me va a permitir a mí de una u otra manera recoger elementos previos a la aplicación formal, ¿sí? O al proceso grande de aplicación en donde voy a recoger información ya final para la adaptación. No, en este caso, cuando uno plantea una prueba piloto, uno plantea recoger información básica, coherente, puntual, que me permita hacer los últimos ajustes. Generalmente una prueba piloto, ¿sí? Se utiliza para algunas finalidades. Entre esas podemos notar la siguiente, ¿no? Primero, para analizar cómo reacciona la gente, ¿sí? Es decir, qué apreciación o qué actitud general tiene la gente frente a la prueba. Hay pruebas que generan más reacciones que otras, dependiendo del tema que tenga como evaluación o el atributo o el constructo que se va a medir, ¿no? Dos, asegurarse de que los ítems son bien comprendidos. Entonces, muchas veces en este tipo de pruebas pilotos, muchas personas manifiestan que hay ítems o cosas que no entienden. Ese punto es importante. Eso hay que recogerlo, esa evidencia hay que registrarla y hay que dejarla clara pues, para los procesos de ajuste final, antes de la aplicación formal grande. Por otra parte, en la prueba piloto se puede registrar los tiempos de diligenciamiento o ejecución del test. Esto es bien importante porque uno, en la medida en que uno conoce el tiempo promedio, uno orienta a las personas cuando ya están aplicando la prueba en el proceso ya formal. Por otra parte, permite recoger algunos errores de contenido, algunas palabras, o que se comió una letra, o que hay una letra mal puesta, o no es adecuado el número del tamaño de la letra, o es muy pequeñito, o es muy grande, o que la ubicación en la hoja no es la más adecuada porque las últimas preguntas quedaron detrás de otra y no se contestaron. Entonces, quiere decir que eso nos va a permitir hacer algunos ajustes de algunos posibles errores. Y finalmente, en algunos casos, no en todos, la prueba piloto permite inicialmente revisar algunas propiedades psicométricas, ¿no? La única que quizás yo sugeriría probar es el valor de consistencia interna. Generalmente, cuando uno hace una prueba piloto, tiene muy pocos cuestionarios. No me da, obviamente, para poder hacer una prueba o unas pruebas psicométricas estadísticas grandes o confiables, ¿no? Simplemente yo sugiero que si tú tienes un número pues adecuado en la prueba piloto, pues por lo menos pruebes un nivel o un valor de consistencia interna, ¿vale? Algunos de ustedes me preguntaron en algún momento cuál es el número adecuado para una prueba piloto, pues en realidad no hay un manual para ello, ¿no? Pero creería yo que en nuestro contexto una prueba piloto puede hacerse entre con 40 o 50 personas adecuadamente, ¿vale? Esto es bien importante. Estas personas que participan en la prueba piloto tienen que ser, obviamente, similares
o tienen que cumplir los criterios de la población a la cual está diseñada o hacia la cual se va a adaptar la prueba final. Muy bien, a partir de este momento ya entramos, avanzamos en las directrices, entonces aparece un tercer nivel de directriz que es la directriz de confirmación. ¿En qué consiste la directriz de confirmación? Consiste en analizar o revisar aquellos aspectos relacionados con las propiedades psicométricas, ¿no?, del test adaptado. Y especialmente consiste en prestar mucha atención a los niveles de equivalencia, ¿no? ¿En qué consisten los niveles de equivalencia? Los niveles de equivalencia consisten en garantizar, ¿sí?, en garantizar con estrategias adecuadas de que la adaptación que se va a hacer no altera la medida del atributo, ¿sí? No altera la medida del atributo. No hay elementos que atenten contra la calidad y la versión original del atributo. Entonces, es decir, que si vamos a medir depresión en una región, pues probablemente, ¿sí?, se mantenga el criterio de medir la depresión en esa población nueva a la cual se va a adaptar. Si yo voy a medir ansiedad o estrés, que la calidad de ese atributo que se midió en su versión original se mida de igual manera en su versión adaptada, ¿no? Este nivel de equivalencia ha dado para muchos estudios, para muchos procedimientos. De hecho, hay protocolos específicos para garantizar equivalencias. En nuestro caso, ¿sí?, la equivalencia que nos interesa es una equivalencia métrica. Cuando hablamos de equivalencia métrica, estamos hablando de garantizar cuidadosamente que las propiedades psicométricas, ¿sí?, se prueben y ojalá se mantengan. Esa es la clave, eso es lo más importante. Para ello disponemos de diferentes herramientas, disponemos de diferentes estrategias, ¿no? Estas estrategias pues son las que pretendemos aprender en este curso y que indudablemente hacen parte de diferentes modelos teóricos, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias estadísticas en psicometría que se soportan en la teoría clásica de los test que prueban e intentan determinar el nivel de esa equivalencia, ¿no? Mirar cómo se están desarrollando esos procesos de equivalencia métrica, ¿no? Por otra parte, también aparecen algunas prácticas desde los modelos un poco más nuevos, como el IRT o el modelo de la teoría respuesta al ítem. Nosotros no vamos a tener la posibilidad de aprender prácticas relacionadas con IRT, pero sí dejarlos mencionados. Es decir, por lo menos vamos a conocer su nombre, vamos a conocer un poco su estructura general, como para tener claridad un poco sobre ellos. También se han trabajado muy bien a nivel de la psicometría, y en Latinoamérica también, sobre todo, muchos procedimientos relacionados con la detección del funcionamiento diferencial de los ítems, que son unas prácticas que intentan, como su nombre lo indica, tratar de mirar qué ítems funcionan de una manera mejor que otros ítems. Entonces yo creo que esto es importante también considerarlo, ¿no? Nosotros vamos a mirar probablemente un tipo de procedimiento para detección de funcionamiento diferencial en la medida del tiempo que tengamos. Y posteriormente se sugiere que dentro de este análisis o este cuidado del análisis de la equivalencia métrica se desarrollen estudios sobre fiabilidad. Entonces, reitero que las directrices de confirmación tienen que ver explícitamente con analizar aquellos aspectos relacionados con las propiedades psicométricas, especialmente dirigidas al tema de la equivalencia, ¿sí? Es decir, cómo la adaptación del test equivale, ¿sí?, en la misma medida a la versión original. Estas equivalencias son bien importantes porque garantizan que se esté midiendo el constructo, ¿sí?, de manera correcta, ¿sí? Lo que menos espera uno como investigador es que uno termine midiendo algo distinto a lo que estaba pensado, ¿no? Entonces, si vamos a medir depresión o ansiedad o estrés, pues uno esperaría que termine midiendo el mismo constructo en otra población, pero que se haya hecho, ¿sí?, la adecuación cultural, la adaptación lingüística de la escala, pero se termine midiendo finalmente el constructo original de la escala. Esto es bien importante, lo quiero reiterar, quiero que lo tengan muy presente, porque ese es el objetivo fundamental de una buena adaptación, ¿no? Cuando se trata de test psicológicos, el garantizar esa equivalencia, pues implica unos procesos adecuados, ¿no? Porque no es como coger un metro y medir un metro en España y un metro en Colombia. Es lo mismo, el metro mide siempre la misma cantidad, la misma unidad de medida, pero es distinto cuando yo aplico una escala en un país, en un continente, y la traigo a este continente. Tengo que hacer previamente una adaptación. Y esa adaptación tiene que guiarse por unos protocolos claramente establecidos. ¿Listo? Entonces,
¿Para qué elementos tengo para hacer esa equivalencia métrica? Los que acabo de mencionar. Elementos desde la teoría clásica de los test, procedimientos y elementos desde la teoría de respuesta al ítem, procedimientos y elementos análisis desde la detección del funcionamiento diferencial de los ítems y, obviamente, procedimientos relacionados con estudios de fiabilidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las directrices de confirmación que podemos considerar dentro de lo que la teoría nos ha ofrecido? Pues bueno, en primer lugar, cuando uno va ya a aplicar directrices de confirmación, el primer paso que tiene que tener en claro es que debemos recoger la suficiente muestra, ¿sí? Ahora bien, esto está determinado por diferentes cánones, ¿no? Se espera que la muestra sea lo más adecuada y pertinente para el tamaño del test. Entonces, es diferente pensar en una población de un test de 10 preguntas o 10 ítems que pensar la población para un test de 40 o 50 ítems, que sí los existen realmente. Hay test de 50 ítems, ¿sí? O bueno, hay muchos más. Por ejemplo, el MMPI ya llega alrededor de los 500 ítems. Entonces, adaptar un test de 500 ítems, podrán imaginarse ustedes la cantidad de población que se requiere. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Pues bueno, no necesariamente hay que prestar atención en el número de personas que responden el cuestionario. También hay métodos estadísticos que tratan de, pues, manejar este requerimiento, ¿no? Hay cada vez más métodos estadísticos que nos permiten hacer buenos análisis con poca población. No obstante, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cuál es el canon orientativo o que se sugiere? Es la relación 1 a 10, es decir, que por cada pregunta tenga 10 personas que la respondan. En algunos casos se admite, por ejemplo, cánones 1.6, 1.7, y en el mejor de los casos, en el más complicado, en el panorama más complejo, panorama 1.5, es decir, por cada ítem que tú apliques, 5 personas respondan esa pregunta o esa afirmación o ese componente reactivo de un test psicológico. Bueno, ya es cuestión de que intentemos hacer lo mejor posible este proceso. Una segunda directriz tiene que ver con el que debo garantizar que existe un método, ¿sí? Un método adecuado frente a la equivalencia, es decir, que se haya aplicado, o sea, que yo tenga la claridad de que la prueba que estoy aplicando, el ítem que estoy aplicando, ¿sí? Está midiendo verdaderamente eso que yo quiero en la población seleccionada, ¿no? Esto tiene que ver con la anterior directriz, es decir, yo ya estoy seguro, he verificado, el cambio está hecho, los ajustes están hechos, entonces debo ofrecer esa evidencia empírica, ¿no? En el reporte, en el informe, tengo que reportar qué ítem se cambió, por qué se cambió y debo garantizar que se mantiene la calidad de ese ítem, es decir, está midiendo lo que tiene que medir. Como tercer criterio de confirmación, debo ya aquí presentar información y evidencia sobre fiabilidad y validez de la versión adaptada, ¿no? Entonces se propone en este caso es que cuando usted recoja la información, la primera evidencia que debes presentar es esta, ¿sí? Es el tema de la fiabilidad y la validez de la versión que tú ya has adaptado. Tienes que proponer entonces, presentar cualquiera de estos elementos que yo planteo ahí, o el alfa de Cronbach, que es una medida diseñada para recoger fiabilidad o para medir la fiabilidad, o el omega de McDonald, que es otra alternativa más aplicada para datos sociales, o en su conjunto aplicar con fiabilidad compuesta o CR o Composite Reliability, que mide indudablemente la confiabilidad en conjunto de los ítems que se aplicaron. Estos procedimientos los vamos a mirar ya más adelante en algunos ejercicios que vamos a desarrollar. No son complejos, pero tienen una gran relevancia en el proceso de evidencias empíricas o evidencias sobre la fiabilidad de la prueba que se está adaptando. Y finalmente debemos establecer ciertos grados o niveles de comparabilidad, es decir, tratar de tener por lo menos un referente o tener claridad sobre un referente comparativo, ¿no? No es fácil, pero indudablemente puede de una u otra manera hacerse de la mejor manera. Puede ser útil en este caso, ¿no? Puede hacerse de la mejor manera. Bueno, como les decía, entonces, dentro de las directrices de confirmación hay 3 análisis que se pueden disponer para recoger evidencia sobre la fiabilidad y validez de la versión que se está adaptando. Entonces, hay que por lo menos uno de estos 3 desarrollar o calcular. El primero es el alfa de Cronbach, que es, digamos, el valor clásico o el indicativo clásico
que se utiliza en estos procesos de adaptación de pruebas psicológicas. Hay una segunda alternativa, que es la que recientemente se está sugiriendo, que es el Omega de McDonald, que está diseñado desde modelos estadísticos aplicados para datos sociales, o sea, para datos que tienen una connotación más de tipo social. Y un tercer elemento tiene que ver con el poder calcular una confiabilidad más en grupo, compuesta. Entonces está el CR, que es el cálculo de la confiabilidad en grupo de los ítems, ¿no? ¿Sí? Esto es bien importante también tenerlo en cuenta. Lo mismo aplica para la creación. O sea, aquí hablar de adaptación o de creación implica lo mismo. O sea, porque la medida me está diciendo a mí si verdaderamente los datos que se están recogiendo fueron recogidos con buena consistencia. Es decir, si son válidos, o sea, si son adecuados, si me van a dar a mí la posibilidad de un buen análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alfa de Cronbach, el omega de McDonald, o el CR, la confiabilidad compuesta, que en inglés es Composite Reliability, me permiten de una u otra manera verificar que los datos verdaderamente responden a una prueba confiable o responden a una recogida de información confiable. ¿Listo? Esto es bien importante. Como les repito, se aplica lo mismo tanto para la creación como para la adaptación de pruebas psicológicas. Y finalmente hay que establecer, como les decía, unos procesos de comparación o de comparabilidad. Este es un proceso que a veces es un poco complejo, entonces muchas veces no lo hacemos porque necesitamos comparar los datos que obtuvimos en una población con la que obtuvimos nosotros. Si bien es una sugerencia, directriz de confirmación, muchas veces pues no se presenta porque implica obviamente análisis un poco más complejos. ¿Listo? Bueno, continuando con nuestra presentación, entonces vamos a hablar de las directrices de aplicación. Entonces ya, como su nombre lo indica, ya hace referencia al proceso mismo de la aplicación grande, ¿sí? Del cuestionario a la población ya delimitada y ya focalizada, ¿no? Esto es diferente a la prueba piloto, ¿no? Entonces aquí ya estamos haciendo la aplicación formalmente, ¿no? ¿Qué debemos tener como elementos en cuenta para hacer un buen proceso de aplicación de directrices sobre la aplicación de la prueba? Pues lo primero es que debemos reconocer que la buena aplicación de una prueba psicométrica en un proceso de adaptación influye directamente y determina claramente los niveles de fiabilidad y validez, o de confiabilidad y validez. Entonces, esto es bien importante. En la medida en que yo me esfuerce en hacer una buena aplicación, pues voy a garantizar unos buenos resultados de confiabilidad y validez, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el nivel de conexión o de rapport que tú encuentres en la aplicación, ¿sí? Garantiza la calidad de las respuestas que te van a dar, ¿sí? Una cosa es aplicar una prueba en condiciones adversas, ¿sí? Donde no haya iluminación, en donde haya poco tiempo, que es durante el recreo, que el profesor está afuera esperando haciéndome mala cara porque le estoy quitando tiempo, ¿sí? O porque tú llegas bravo como aplicador y les dices, por favor, no les dices ni siquiera por favor, los obligas a contestar. Pues ese nivel de conexión, que es el rapport, ¿sí? De una u otra manera altera la calidad de las respuestas, ¿no? Y eso es muy fácil, si no se hace una buena aplicación, alterar la calidad de la aplicación de la escala que tú quieres adaptar. Entonces, ¿qué elementos se sugieren que se deben tener en cuenta? Pues aquí yo menciono algunas cosas. Primero, que hay que garantizar que los aplicadores estén bien cualificados o que tengan por lo menos una cualificación que garantice que las respuestas que se van a recoger sean las más adecuadas. Para ello se plantean algunas directrices. Primero, que las personas que van a aplicar este cuestionario o que van a participar en la aplicación del cuestionario, pues hayan sido elegidos entre personas, ¿sí? A las cuales potencialmente puede aplicárseles. Entonces, por ejemplo, si la aplicación va a ser con adolescentes, pues que ojalá sea un adolescente el que aplique el test o la prueba, ¿vale? Que no sea una persona que no compatibilice un poco con el tema de la edad. Entonces, es una sugerencia, ¿no? Y esto se ha encontrado en algunos textos y da buenos resultados. Entonces, por ejemplo, que la prueba que te aplica esa persona sea una persona de la misma edad tuya y generas un poquito de confianza y te entiendes en las palabras, pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo al desarrollo de una buena aplicación. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta o debo considerar para poder hacer un buen proceso de aplicación o para disponer un buen proceso de aplicación?
pues obviamente, como les decía, que la persona que va a aplicar este test, pues preferiblemente, no es obligatorio, sea pues de la misma edad o la misma connotación académica o escolar, ¿no? Segundo, que la persona que aplique esta escala tiene que estar familiarizado con los distintos matices de la cultura a la cual va a aplicar la escala, ¿no? Entonces, porque entiende un poco el contexto y probablemente pueda resolver alguna inquietud que surja, ¿no? Que surja y que en algún momento se haya pasado o no se haya considerado en el proceso de adecuación por parte de los jueces cuando se hizo la adaptación lingüística, ¿vale? Esto es bien importante, ¿no? Un tercer elemento que, pues, preferiblemente tenga alguna experiencia y aptitudes, pues, para la aplicación de test, ¿no? Aunque esto es bien difícil de encontrar, porque generalmente no todos participamos en la aplicación de test, pues, por lo menos que haya participado en alguna experiencia, ¿no? De preguntar, de aplicar cuestionarios, de indagar, de observar, y esto es bien interesante, ¿no? Y finalmente, que tenga la capacidad y los diferentes recursos o diferentes habilidades para en algún momento defender o quizás solucionar dificultades que eventualmente se presenten en la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente cuando uno trabaja con niños pequeños, se dispersan mucho, ¿sí? Se distraen mucho, ¿sí? Por ejemplo, en alguna experiencia trabajamos con algunos cuestionarios en escuelas con primero de bachillerato y los niños pues obviamente eran muy activos, se paraban, hablaban, preguntaban esto qué significa. Entonces, que esa persona tenga competencias suficientes para poder organizar bien el proceso, que no, obviamente que no vaya a gritar, que no vaya a regañar, sino que invite, que genere recursos, que genere conexiones particulares, lenguajes particulares, para poder lograr, obviamente, que la aplicación se logre, ¿no? Que se pueda cumplir como estaba planeado, ¿no? Y que indudablemente pueda garantizar con sus capacidades y actitudes que se logre pues, recoger la información de la manera más adecuada posible. Esto es bien interesante, sobre todo porque no todos estamos dispuestos y estamos preparados para hacerlo, ¿no? Por eso muchos estudios de investigación tienen una fase que es la fase de capacitación de aplicadores, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta de que en muchas ocasiones se invita a personas para que puedan aplicar pruebas o puedan aplicar cuestionarios o censos. Entonces, previo a eso, pues se los capacita. ¿Por qué? Porque precisamente de esa capacitación depende que la información que se recoja sea la más adecuada. ¿Listo? ¿Cuáles son las directrices o sugerencias que se tiene a disposición o que se recomienda para unas buenas directrices de aplicación? Pues lo primero es que tengamos el material preparado, ¿no? Cuando se vaya a aplicar, se tenga un buen material, ¿no? En este caso, pues ya sea virtual o presencial, que se tengan las copias suficientes, la diagramación adecuada, los materiales adecuados. Muchas veces uno va a aplicar un cuestionario y muchas personas dicen, profe, ¿me presta un lapicero? ¿Puedo con lapicero o con lápiz? ¿Sí? O se para, interrumpe a otro para pedirle el corrector, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo dispuesto. Muchas veces a los aplicadores uno le entrega una buena cantidad de lapiceros, una buena cantidad de bolígrafos que dicen en España, o de borradores o lápices, para que pueda de una u otra manera tener ya el control suficiente de la sesión de aplicación, ¿no? Que tenga obviamente también claridad esta persona en qué responder en la medida en que aparezcan dudas, ¿no? Que no caiga en la tentación de responder por el encuestado o por la persona que está diligenciando. Eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces le dicen, profe, ¿qué pongo aquí? ¿No? Entonces uno califica lo que debe calificar el encuestado, y eso pues obviamente es inadecuado. Entonces debe garantizarse que esa persona no responda por la persona a la cual está aplicando la prueba, sino que lo invite, lo incite, lo motive, le permita que esta persona recoja pues su propia experiencia y pueda responder de la mejor manera, ¿no? Entre otras cosas, eso es importante explicarlo en la capacitación. Y por otra parte también especificar las condiciones de la aplicación, ¿no? Y esto es bien interesante, sobre todo porque muchas veces uno detecta que las condiciones no son las más adecuadas. Es ahí en donde el encuestador o la persona que aplica tiene que tomar una decisión. Una cosa es aplicar una escala en una condición adecuada, con buena iluminación, con buen tiempo, y otra cosa es aplicar una escala en un recreo, y sobre todo en las escuelas, en nuestros colegios de nuestra ciudad, en donde todo es un ruido, todo es un caos, todo es difícil, las personas no se concentran.
la persona que está contestando está que a qué horas termina porque se le van a cerrar la cafetería y va a tocar la campana, por ejemplo, en el ámbito escolar, ¿no? O en el ámbito laboral, que me dieron solamente 15 minutos y si no, no llego a la reunión, me pierdo la reunión. Entonces, este tipo de cosas hay que saberlas manejar, hay que saberlas garantizar en el control adecuado, porque eso de una u otra manera impacta la aplicación y la calidad de la prueba. ¿Listo? Una quinta directriz tiene que ver con aspectos relacionados con la puntuación e interpretación, ¿no? Aquí quiero yo pedirles, por favor, que presten atención a lo siguiente, ¿sí? Una cosa es aplicar la prueba, una cosa es recoger información y otra cosa es delimitar elementos para su puntuación y posterior interpretación, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de aspectos un poco más de calificación de las pruebas, ¿no? Hay que sacar indudablemente cuando se aplica una prueba unos baremos de calificación, porque son los que me van a permitir medir el nivel de presencia del atributo, ¿sí? Y aquí es importante tener en cuenta que un baremo construido en España, pues obviamente muy probablemente no va a funcionar bien en Colombia. O lo mismo pasa con una prueba aplicada, por ejemplo, en Estados Unidos y baremada, normalizada y estandarizada en Estados Unidos. Probablemente ese baremo o ese referente de calificación o ese criterio de calificación no va a funcionar bien en Colombia. Entonces, en la medida en que yo tenga claridad sobre el nivel de calidad de esa puntuación y el nivel de interpretación, pues en esa misma medida yo puedo, de una u otra manera, determinar la calidad de la baremación y la medida final, ¿no? Entonces, raramente encontraremos comunidades que sean o poblaciones que sean equiparables, ¿sí? Por lo tanto, no debemos entender que hay que comparar por comparar. Es decir, el baremo de un país aplicado a otro, pues realmente no es lógico hacerlo, ¿verdad? Y es importante entenderlo desde esta perspectiva. Por lo tanto, la comparación de las puntuaciones debe circunscribirse exclusivamente, primero, a un nivel de calidad psicométrica y posteriormente a una construcción de un baremo particular para una región particular. Nosotros quizás en nuestro proceso de trabajo en psicometría, en estas condiciones, probablemente no vamos a poder elaborar ya esta última parte, la parte de los baremos, porque para poder hacer una baremación debo garantizar unos niveles distintos en la medida, ¿no? Por ejemplo, debo tener suficientes muestras, suficientes personas, ¿no? Y debo, entre otras cosas, aplicar unos análisis mucho más particulares. Entonces, y en esto, pues, importante que lo vayamos visualizando. Quizás nosotros no lleguemos a construir baremos y a hacer procesos de normalización, pero sí por lo menos tenemos que tener la claridad de hasta qué punto podemos comparar unas medidas con otras. Es muy difícil, por ejemplo, comparar una medida europea con una medida colombiana, pero es mucho más fácil quizás comparar una medida en Bogotá con una medida en Pasto. Entonces, miren, los niveles de comparación van cambiando, porque estas comparaciones también son fuentes de análisis investigativos, ¿no? ¿Cómo se da el fenómeno, por ejemplo, en Bogotá? ¿Y en qué medida lo comparo con un fenómeno en Pasto? ¿Sí? Esa comparación quizás tiene elementos de base mucho más adecuados y quizás mucho más amplios que si comparamos una población de España con una población de Colombia. Quizás ahí necesito mayores elementos, necesito mayores investigaciones, necesito hacer mayores indagaciones, recoger más información, quizás más de la mano de las variables socioculturales, desde las variables comunicativas, desde las variables sociopolíticas, o sea, en la medida en que yo compare una puntuación con otra, pues en esa medida necesito más insumos que otros, ¿no? Indudablemente eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante este tema de las puntuaciones y las interpretaciones? Porque en psicología y en psicometría, cada vez más este terreno de la comparación de los resultados o de las puntuaciones está cobrando más vigencia. Pero el problema es que se está haciendo quizás sin claridad conceptual y sin claridad metodológica, ¿no? Entonces, cuando se trata de interpretar las puntuaciones, ¿sí? O las medidas que se hacen con una escala psicológica, yo debo tener en cuenta precisamente con qué grupos estoy comparando y la información demográfica pertinente. ¿Cuál es la directriz en este caso? Que en la medida de las posibilidades, si tú pretendes comparar puntajes de una prueba, no lo hagas con grandes distancias, ¿no? Es decir, que no sean tan diferentes esas distancias, porque obviamente ese distanciamiento genera un vacío conceptual, un vacío metodológico y obviamente un vacío de análisis. Entonces ahí es un territorio que probablemente es muy delicado, es muy complejo. Entonces, si usted dentro de su proceso adaptativo considera comparar la medida a partir del proceso que va a ser de normalización y estandarización, pues
preferiblemente intente comparar la medida con una población cercana, no tan alejada en el ámbito de lo cultural, de lo lingüístico y del territorio, ¿no? Por otra parte, comparar las poblaciones nos permite información valiosa, eso es claro, y fundamentalmente hay que entenderla en términos de invarianza. Entonces, cuando uno hace una comparación, preste mucha atención al tema de la invarianza, es decir, cuáles son las diferencias y en qué no se diferencia. Y preste más atención a las invarianzas que a las diferencias mismas, ¿no? Lo que yo les decía. Por ejemplo, tenemos una escala que se ha desarrollado en España y en España se reconoce que no hay diferencia significativa en la medida en España entre hombres y mujeres. Pues vamos a probar en Colombia si pasa eso, el tema de la invarianza. ¿Será que esa invarianza se mantiene en Colombia? Es decir, la misma medida que hicieron en España y que no presentó diferencias significativas entre género, ¿será que la encontramos aquí en Colombia? Y analizamos las invarianzas. Más que las diferencias, lo primero que hay que puntualizar es el tema de las invarianzas, ¿no? Digamos que es el método que se recomienda con mayor claridad. Al final, obviamente, tendrás que tú mencionar las diferencias ya más marcadas, porque pues, es desde ahí en donde se empiezan a mover los constructos psicométricos, ¿no? Por ejemplo, decir que un atributo no varía entre Colombia y España, pues es un interesante hallazgo, ¿no? Y decir que varía, ¿sí? Un atributo con respecto a otro país, pues te pone el reto de buscar en qué varía realmente y cómo está variando, ¿no? Entonces, primero menciona las invarianzas y luego las diferencias significativas. Entonces, esto es un tema más de desarrollo a nivel de las pruebas de adaptación psicométrica. Y finalmente, se habla de los procesos de documentación, ¿no? Entonces, es muy necesario cuando uno hace una adaptación de un test, dejar información complementaria, ¿sí? Y esta información complementaria, pues, si bien no es obligatorio, pues es lo más adecuado, lo que más se sugiere. Por ejemplo, que tengas a disposición de las personas que van a utilizar la escala que tú adaptaste, un test, por lo menos un protocolo general de cómo se debe utilizar, un manual de aplicación, por ejemplo. Ese manual de aplicación quizás tenga un capítulo en donde diga se hizo un proceso de adaptación de la siguiente manera, con las siguientes directrices, guardando los siguientes parámetros, ¿no? O sea, que la persona que utilice tu escala, cuando tú la creas en especial, tenga un manual en donde pueda referir aquellos elementos importantes del proceso de creación o adaptación, ¿no? En donde encuentre las claves interpretativas, ¿no? Por ejemplo, decir, se encontró, por ejemplo, que en la adaptación hubo un ítem que presentó más dificultades que los demás. Entonces, quien la utilice ya va a saber que a ese ítem hay que prestarle mucho cuidado, mucha atención, que la información que arroje ese ítem, pues es de más cuidado que aquellos ítems que no tuvieron dificultad comprensiva, por ejemplo, que no tuvieron que transformarse en absoluto y que pasaron directo del inglés al español sin ningún problema de traducción o de entendimiento, o que se trajo de España y se adaptó al nivel cultural y lingüístico sin ningún tipo de cambio. Entonces, eso ayuda muchísimo en el proceso de aplicación y adaptación en el tema de las directrices de documentación de un test. Esto indudablemente también nos va a servir para ofrecer información más clara que permita hacer mejores interpretaciones de las puntuaciones. Y en esto vuelvo y repito, ¿no? Entre mejor información complementaria tú des, mejores procesos interpretativos se van a obtener a partir de la aplicación del test, ¿no? Ahora, reitero, el tema de la estandarización, de la normalización para la interpretación de las puntuaciones, es un tema que amerita un gran trabajo a nivel analítico. En nuestro caso, probablemente no vamos a alcanzar a abordar esta parte de la estandarización, lo vamos a ver así a grosso modo, pero lo importante es entender que es ahí en donde uno se puede orientar muchísimo en fases, por ejemplo, interventivas, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué población presenta un mayor nivel de estrés o mayor nivel de depresión que otra? ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a enfocarnos más que en el diagnóstico y en la utilización de baremos para la estandarización, de baremos para el proceso de interpretación de las puntuaciones, vamos más bien a focalizarnos en el proceso de adaptación, más en el proceso de análisis psicométrico de la escala, que es lo que estratégicamente se ha pensado en este proceso de capacitación. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, dentro de las directrices de documentación, vale la pena mencionar que hay que garantizar, obviamente, evidencias suficientes,
Lo que estamos haciendo en la guía de adaptación vale como un proceso de documentación, porque eso es recoger información sobre un test que se va a adaptar. Debemos proporcionar enlaces o link o bibliografía que nos permita decirle a la persona que va a utilizar la escala, miren, nosotros no es que hayamos hecho la adaptación de una manera accidental ni tampoco de manera improvisada, sino que hemos hecho una búsqueda adecuada, hemos buscado investigaciones, hemos buscado relacionar el atributo con otros atributos, hemos hecho un buen proceso de seguimiento documental de tal manera que la adaptación se garantiza bien hecha, ¿no? Eso es bien importante. Al final de esta presentación, yo presento como una especie de lista de chequeo, es decir, como aquellos elementos que deben tenerse en cuenta a partir de lo que hemos hablado, de lo que hemos disertado, de lo que hemos explicado. Y ustedes, si ustedes bien quieren, si ustedes quieren ya profundizar en este tema, podrían perfectamente utilizar esta lista de chequeo para garantizar que se está cumpliendo la máxima cantidad de ítems o la máxima cantidad de directrices en el marco de la adaptación de una prueba psicológica. ¿Listo? Yo no voy a profundizar en esta parte porque pues es motivo de quizás de trabajo de cada uno de ustedes para que ustedes vayan ya verificando que se esté cumpliendo, ¿no? Ahora, lo ideal es que nos apeguemos lo más posible a cada una de estas directrices, pero no significa que si incumplimos alguna de ellas, pues esté mal hecho el procedimiento. No, de hecho, siempre en eso quiero dejar claridad. La idea es que hay unas directrices que nos invitan a apegarnos lo más cerca posible a lo que plantean, pero tampoco significa que si nos falta alguna de ellas o que quizás no es interés nuestro hacerlo. Por ejemplo, el tema de comparar puntajes. Muchas personas que adaptan una escala no tienen contemplado comparar el puntaje porque primero que todo les interesa es trabajar más la parte de la psicometría, es enfatizar el tema de las medidas de equivalencia métrica. Pues bien, de eso se trata, es que también como investigadores tenemos nosotros autonomía para poder delimitar muy bien la aplicación o no de estas directrices. En la medida en que nos apeguemos a esas directrices, pues obviamente garantizamos el máximo de calidad de la adaptación de la prueba psicológica. Pero vuelvo y repito, existen también sus decisiones a nivel individual para poder cumplir con este escenario. ¿Listo? Entonces, ahí en la presentación que yo les envié, al final aparecen las diferentes preguntas de la lista de chequeo para que ustedes puedan de una u otra manera organizar su información. Este es el documento base el cual he utilizado para la presentación que acabo de hacer. Si alguno de ustedes quiere leer o profundizar más cada uno de estos aspectos que hemos hablado, pues puede perfectamente buscarlo en sus bases de datos. Es de libre acceso y pues indudablemente va a ser de buen uso y probablemente de mejor claridad de todo lo que hemos hablado.